¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres parecen moverse a través de relaciones con hombres e incluso toda su vida, dejando tras de sí un rastro de confusión, obsesión y ruina? Nunca se trata solo de amor, nunca se trata solo de conexión. Hay algo más profundo en juego, algo más oscuro, algo de lo que nadie se atreve a hablar porque expone una cruel e incómoda verdad sobre el deseo femenino. Una verdad oculta no solo para los hombres, sino a menudo para ellas mismas. Puede que pienses que es solo un juego. Puede que creas que es mala suerte. Puede que te digas a ti mismo que ella cambió, que no es quien pensabas, pero los patrones siempre estuvieron ahí, justo frente a ti. Y cuando miramos a través de la lente psicológica de Carl Jung, cuando examinamos las fuerzas inconscientes que modelan el deseo, la seducción y el descarte, se vuelve aterradoramente claro. Nunca fue personal, nunca se trató de ti, se trataba de un hambre, un motor psicológico que funciona por debajo de la conciencia, uno que se alimenta de atención, validación y control. Y cuando eso ya no satisface, simplemente avanza. Y aquí está la parte cruel. Ni siquiera es consciente, es instinto, es sombra, es el lado de la psique femenina que nadie quiere admitir que existe. Es por eso que su body count nunca termina. En este video, desglosaremos los mecanismos inconscientes detrás de este patrón, como el deseo femenino impulsado por el instinto, la sombra y las necesidades psicológicas no satisfechas, crea un ciclo que nadie quiere nombrar, pero que tú lo has sentido, lo has vivido. Prepárate, porque una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. El hambre oculta detrás del deseo femenino. Hay algo que nunca te dijeron sobre el deseo femenino, algo que las conversaciones modernas convenientemente ignoran, no porque no sea real, sino porque es incómodo. No encaja en las bonitas narrativas de amor, romance e igualdad. Cuando Carl Jung exploró la psique humana, descubrió lo que la mayoría de las personas nunca tiene el valor de enfrentar, que cada ser humano vive con una sombra inconsciente, una parte oculta de sí mismo, llena de impulsos reprimidos, necesidades no satisfechas e instintos que no queremos admitir que existen. Cuando se trata de la psique femenina, una de las sombras más incomprendidas es el hambre. No hambre física, no solo hambre sexual, sino un hambre psicológica compleja por validación, significancia, admiración y consumo emocional. Un hambre que cuando se deja inconsciente se convierte en un motor interminable, una máquina que se alimenta pero nunca se llena. Esto no se trata de crueldad, no se trata de maldad, ni siquiera de manipulación consciente la mayoría de las veces. De hecho, eso es lo que lo hace tan peligroso. Es automático. La psique femenina lleva un patrón arquetípico que Jung llamó la femenina devoradora. Lo ves en la mitología, el folclore y los símbolos religiosos a lo largo de la historia. La sirena, la seductora, la femme fatale, las figuras de la madre oscura que atraen, consumen y luego se van. No porque sean villanas en la historia, sino porque este patrón vive dentro del inconsciente femenino, como una respuesta al vacío interno, heridas no integradas y la búsqueda interminable de algo o alguien que la haga sentirse completa. Pero aquí está la cruel paradoja. Nunca funciona. Ninguna cantidad de validación es suficiente. Ninguna cantidad de atención llena nunca el vacío. Y así el ciclo continúa. La verdad es que esto no se trata de un solo hombre. Ni siquiera es personal. Nunca fuiste el objetivo. Lo que ella realmente anhela es alivio de su propio vacío, una distracción de su propio ser no satisfecho, una escapatoria de esa hambre que susurra que no eres suficiente, que nunca serás suficiente, que debe encontrar más, tomar más, alimentarse más.
Pero como beber agua salada para calmar la sed, cuanto más consume, más sedienta se vuelve. Por eso tantos hombres se quedan destrozados, confundidos, descartados, preguntándose qué cambió, por qué de repente se volvió fría, por qué la afectividad se convirtió en distancia y por qué la presencia se transformó en ausencia. No fue algo aleatorio, no fue un error. Fue el hambre inconsciente siguiendo su guión una vez más. La tragedia es que la mayoría de las mujeres ni siquiera se dan cuenta de que este patrón las está controlando. Opera por debajo de la conciencia, es el juego de las sombras. Jung enseñó que la única manera de salir del control de la sombra es traerla a la conciencia, verla, nombrarla, integrarla. Pero ¿cuántas veces sucede eso? ¿Cuántas veces alguien, hombre o mujer, mira conscientemente el espejo de su sombra? Es más fácil culpar al otro. Es él, ahora es aburrido, es su culpa, ya no es emocionante. O para el hombre, no fui lo suficientemente bueno, debería haber hecho más. Ambos están equivocados. Ambos son mentiras dichas por la mente inconsciente para evitar la verdad más profunda. El hambre nunca se trató de ti. Estuvo allí mucho antes de que llegaras y estará allí mucho después de que te hayas ido. Este es el motor oculto detrás de la frase «Su body count nunca termina», porque el hambre nunca termina. Los hombres cambian, los nombres cambian, los rostros cambian, pero el patrón permanece, hasta el día en que finalmente se enfrente. Y aquí está la parte que nadie se atreve a decir en voz alta. Si ella nunca hace el trabajo interior, si nunca se encuentra con su propia sombra, el hambre permanece para siempre. Porque la atención alimenta, pero nunca llena. Al principio parece simple. Ella busca atención, tú se la das. Ella quiere validación, tú se la ofreces. Necesita sentirse especial, elegida, admirada, y tú entregas eso a través de tu tiempo, esfuerzo, presencia, afecto y palabras. Por un breve momento todo parece perfecto. ¿Crees que finalmente lo entendiste? Piensas que esta es la clave que mantiene todo unido. Pero pronto el calor comienza a desvanecerse. La misma atención que antes la hacía sonreír, ahora parece irrelevante. Los mismos esfuerzos que la acercaron ahora parecen invisibles. Comienzas a cuestionarte. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no es suficiente? ¿Por qué cambió tan rápido? La cruel realidad es que no necesariamente hiciste nada mal. El problema no está en tu esfuerzo. El problema es que estás intentando llenar un espacio que nunca fue diseñado para ser llenado por nadie más. Desde la perspectiva de la psicología junguiana, esto es lo que llamamos la búsqueda de la completitud externa. Cuando alguien lleva una herida no sanada en su interior, especialmente una de la que no es consciente, la mente inconsciente comienza a buscar algo externo para calmar temporalmente ese vacío. En el caso de la psique femenina atrapada en este patrón, la atención se convierte en algo similar al oxígeno. La mantiene a flote, pero solo por un corto tiempo antes de que regrese la sensación de sofocamiento. La atención en sí misma no es lo que ella realmente desea. No se trata de las palabras, los mensajes, los regalos o los presentes. Se trata de lo que la atención simboliza a un nivel psicológico. La atención le susurra a la mente inconsciente: existo, importo, soy deseable, soy suficiente, al menos por ahora. Pero hay un devastador defecto oculto en este proceso. La validación externa, sin importar cuán intensa, genuina o frecuente sea, tiene una fecha de caducidad. La mente humana se adapta. Lo que antes se sentía emocionante, ahora se siente rutinario. Lo que antes se sentía embriagante, lentamente se convierte en aburrido, irrelevante o incluso sofocante. La dopamina se desvanece, la novedad muere. Lo que antes era fuente de alegría
se convierte en fuente de irritación. Este es el momento cuando la mayoría de los hombres dicen la misma frase: ella cambió. Pero la verdad es que ella no cambió. El subidón químico desapareció, la fantasía colapsó, la distracción temporal de su vacío interno expiró. Ahora, la misma voz interior que la impulsó a desear atención regresa, susurrando el mismo mensaje inquietante: necesitas más, encuentra algo nuevo. Es entonces cuando comienza la distancia. El calor se convierte en frialdad, la conexión se convierte en desapego, el afecto se desvanece en evitación, y lo peor es que a menudo ella no puede explicar por qué. Para su mente consciente parece que algo cambió. Tal vez cree que tú cambiaste, tal vez se convence de que la relación perdió la chispa, pero en realidad es la misma hambre no resuelta que vuelve a salir. Carl Jung entendió esto profundamente. La mente inconsciente constantemente busca maneras de evitar confrontar heridas internas, y uno de los métodos más comunes es intentar parchear un vacío interno con estimulación externa. Pero la psique no funciona de esa manera. La mente inconsciente puede distraerse temporalmente, pero no puede ser satisfecha permanentemente por nada externo. Ningún hombre en la Tierra puede escapar de la relación no resuelta de una mujer con su propio vacío. Ninguna cantidad de demostrar, agradar, textear, regalar o arreglar será suficiente para alguien que no ha enfrentado las partes más oscuras de su propia psique. Y aquí yace la verdad brutal que nadie se atreve a decir. El hambre de atención no se trata realmente del hombre que está frente a ella. Nunca se trató de él. No se trató del que estuvo antes que él tampoco. Y no se tratará del que venga después. Se trata de un intento desesperado por escapar del vacío interior consumiendo energía externa. Atención, validación, admiración, como si alguna de estas pudiera ofrecer una cura permanente. Y cuando la atención comienza a perder su sabor, comienza el escaneo. La mente inconsciente busca una nueva fuente, un nuevo admirador, un nuevo golpe de validación, una nueva comida psicológica. No es por crueldad, no por malicia consciente, sino porque así es como funciona la sombra cuando se deja sin ver y sin sanar. Y los hombres que quedan atrás se quedan confundidos, descartados, preguntándose qué regla invisible no siguieron. Pero la respuesta nunca fue sobre ellos. Nunca se trató de ti. Se trataba de un vacío que ningún hombre podría llenar jamás. Este es el mecanismo psicológico detrás de la frase «su body count nunca termina». Porque cuando la atención alimenta pero nunca llena, la búsqueda nunca puede detenerse. El ciclo de seducción y descarte explicado. Hay un patrón profundamente incrustado en la psique femenina inconsciente que casi nadie menciona, pero que está visible en todas partes, en relaciones que comienzan con obsesión y pasión, solo para colapsar en confusión, frialdad y rechazo. Lo que comienza con intensidad, deseo, admiración y conexión, de repente se convierte en distancia, retiro emocional y, en algunos casos, desaparición completa. Esto no es aleatorio. No se trata de mala suerte ni de un mal momento. Es un mecanismo psicológico que opera automáticamente por debajo de la conciencia consciente. En la psicología junguiana, este es un ejemplo perfecto de la sombra inconsciente en movimiento, un programa oculto que se ejecuta silenciosamente en segundo plano, un programa diseñado no para crear una conexión profunda, sino para calmar temporalmente el vacío interno a través de la estimulación externa. Siempre comienza con la fase de seducción. Es cuando la energía femenina aparece magnética, cautivadora, embriagante. Su atención es intensa, su afecto se siente absoluto. Cada mirada, cada palabra, cada gesto envía el mensaje de que eres especial, diferente, elegido.
Esta es la fase donde muchos hombres se enamoran profundamente y peligrosamente. Se siente como el destino, como si estuvieran destinados a estar juntos. Pero debajo de esa presencia embriagante hay algo más ocurriendo, una transacción, no consciente, sino inconsciente. Estás siendo consumido. Tu energía, atención, presencia, validación, todo se convierte en combustible psicológico. La sombra femenina no tiene la intención consciente de hacer daño, pero su hambre exige ser alimentada, mientras la seducción se sienta nueva. Mientras el subidón emocional se mantenga, la conexión sigue viva. Pero la mente humana siempre se adapta, la dopamina siempre se desvanece, la novedad siempre decae, y cuando eso sucede, la hambre regresa. Ahora, la fuente previa de satisfacción comienza a sentirse sofocante. Lo que antes era emocionante, ahora es aburrido. Lo que antes era cautivador, ahora es irritante. Entonces comienza el descarte. El calor empieza a desaparecer. Las conversaciones se vuelven más cortas. Las sonrisas se desvanecen. La intimidad se debilita. Y en su lugar aparece la distancia, la crítica, la evitación y, en algunos casos, la frialdad directa. La misma persona que antes te miraba como si fueras el centro de su universo. Ahora se comporta como si fueras una molestia, una irritación, o peor aún, invisible. Los hombres atrapados en esta fase se quedan en shock, tratando obsesivamente de averiguar qué salió mal. ¿Dije algo? ¿No hice lo suficiente? ¿Debería haber estado más presente, más emocionante, más paciente? Pero ninguna de esas preguntas lleva a respuestas, porque la verdad es mucho más inquietante. Nunca se trató de lo que hiciste o dejaste de hacer. El patrón nunca se trató de ti. El ciclo de seducción y descarte no es personal. Es un mecanismo de afrontamiento, una manera de escapar de un vacío interno no resuelto. La seducción proporciona un alivio temporal. El descarte llega cuando el alivio se desvanece y la hambre regresa, exigiendo algo nuevo. Es por eso que los hombres atrapados en este patrón a menudo son reemplazados con una velocidad perturbadora. El nuevo hombre no es mejor, simplemente es nuevo. Es la siguiente dosis, la siguiente distracción, el siguiente intento de llenar el mismo vacío interno. Y cuando su novedad expira, el ciclo se repite una vez más. El trabajo de Carl Jung sobre la sombra deja claro que lo que queda inconsciente controla nuestras vidas, y hasta que se traiga a la conciencia, se repetirá como destino. Así es exactamente como se manifiesta la sombra femenina. Este ciclo, a menos que la mujer confronte su propio vacío, a menos que se enfrente al espejo de su sombra, la hambre nunca se detendrá. Los hombres que no son conscientes de este proceso a menudo creen que más esfuerzo, más amor, más paciencia pueden cambiar el resultado. Pero esa creencia lleva al agotamiento, a la fatiga emocional y a menudo a un daño psicológico profundo. Porque ningún esfuerzo externo puede resolver la guerra interna no resuelta de otra persona. La realización más devastadora es esta. No fuiste elegido por quien eres. Fuiste elegido porque estabas disponible, dispuesto, y eras nuevo. Representabas una escapatoria temporal, y cuando esa escapatoria expiró, la conexión también lo hizo. Esta es la razón por la que la frase «su body count nunca termina» tiene una brutal precisión. No por los números físicos únicamente, sino porque el patrón psicológico de seducción y descarte es interminable. Hasta que la sombra se vea, se entienda y se integre. Esto no es un juicio, esto es psicología. Así es como funciona lo inconsciente tanto en hombres como en mujeres. Cuando nos negamos a enfrentar la verdad de lo que vive dentro, una vez que has visto este patrón, no puedes dejar de verlo, el vacío que no puede ser satisfecho.
Hay algo que muy pocas personas entienden acerca de la psique femenina, y es esto. Cuando la hambre proviene de la sombra, cuando nace de la desconexión con el ser, nada exterior será suficiente. Esto no es solo un problema de relaciones. No se trata de que los hombres no cumplan las expectativas o de que las mujeres sean demasiado exigentes. Es una fractura psicológica más profunda, una que tiene sus raíces en un vacío invisible. Y la aterradora verdad es que este vacío no puede ser llenado externamente, no por el amor, no por la atención, no por la validación y no por otra persona. Carl Jung pasó su vida estudiando cómo lo inconsciente moldea el comportamiento. Su trabajo dejó claro dolorosamente que cuando alguien está desconectado de su ser interior, de su propia alma, se abre un agujero negro en su interior, un vacío psicológico, un vacío que la mente consciente trata desesperadamente de llenar con distracciones, consumo y estimulación externa. Para muchas mujeres que operan inconscientemente desde este espacio, el vacío se convierte en un impulsor invisible del comportamiento. Susurra constantemente. Necesitas más atención, más emoción, más admiración, más validación. Pero no importa cuánto se dé, la satisfacción es temporal. El vacío siempre regresa exigiendo más. Por eso los hombres a menudo informan que no importa lo que hicieron, no importa cuánto proporcionaron emocional, física, financiera o psicológicamente, nunca fue suficiente, porque estaban tratando de resolver un problema que nunca fue suyo para resolver. Un hombre no puede amar más allá de la relación no resuelta de una mujer con su propio vacío. Puede ser perfecto, atento, solidario, amoroso, generoso, y aún así no será suficiente para alguien cuya hambre proviene de un lugar que nadie más puede alcanzar. El vacío no es creado por la falta de un hombre, no es causado por el comportamiento de una pareja, es creado por estar fuera de alineación con el propio mundo interior, desconectado del ser, del alma, del ser auténtico bajo las máscaras, proyecciones y actuaciones. Y la parte más peligrosa, la sombra femenina, ha aprendido a esconder esto de todos, incluso de ella misma. En la superficie parece confianza, independencia o incluso hipersexualidad, pero bajo la superficie hay un zumbido constante de insatisfacción, inquietud y vacío emocional. Esta es la mujer que se aburre fácilmente, que pierde el interés sin saber por qué, que no puede tolerar la estabilidad emocional, porque la estabilidad se siente demasiado tranquila, demasiado quieta. Y en esa quietud, el vacío se vuelve imposible de ignorar. Por eso el drama se vuelve adictivo, el caos se vuelve estimulante, la persecución se vuelve más emocionante que la captura, porque en el ruido de los altibajos emocionales, el silencio del vacío desaparece temporalmente, pero siempre regresa. Esta es la triste verdad que nadie quiere enfrentar. El vacío no puede ser llenado, solo puede ser confrontado. Solo puede ser sanado cuando la persona finalmente deja de mirar hacia afuera y comienza el aterrador viaje hacia adentro. El viaje que Jung llamó individuación, el proceso de integrar lo inconsciente y convertirse en completo. Hasta que eso suceda, el patrón continuará sin fin. El ciclo de seducción y descarte se repite. Las relaciones se queman, las parejas se vuelven desechables, y la mujer misma sigue siendo prisionera de su propia hambre inconsciente. Y aquí es donde la mayoría de los hombres caen en una trampa peligrosa, creyendo que si solo intentan más, aman mejor, se vuelven más, pueden arreglar lo que parece roto. Pero la brutal verdad es que no puede ser su solución a un problema que estuvo allí mucho antes de que llegaras. Esta es la razón por la que los hombres que intentan ser el héroe en esta dinámica a menudo terminan emocionalmente destruidos,
agotados, cuestionando su propio valor y a veces permanentemente dañados porque nunca estuvieron destinados a ser la cura. Solo fueron una distracción temporal de una guerra que no era suya. Y aquí está lo más importante que el trabajo de Jung nos enseña sobre esta dinámica. Hasta que el vacío sea confrontado, será infinito. Podrías darle el mundo y aún así sentiría que algo falta, porque lo que falta no está allá afuera, está dentro. Y ningún hombre, ninguna relación, ninguna validación externa puede sustituir la conexión interna que ella ha perdido consigo misma. Esta es la incómoda realidad detrás de la frase «Su body count nunca termina». No por los números físicos solamente, sino porque el hambre psicológica es interminable. Hasta que la persona finalmente deje de huir de su propio reflejo, la sombra no puede ser satisfecha. La sombra solo puede ser integrada. Y hasta que eso ocurra, el vacío permanece. Por eso la estabilidad se siente como aburrimiento. Esta es una de las dinámicas más mal entendidas en las relaciones de hoy. Es la paradoja que deja a los hombres completamente desorientados. Haces todo bien, te presentas, eres confiable, estable, ofreces consistencia, presencia y seguridad emocional. Las mismas cosas que la sociedad dice que las mujeres quieren. Y sin embargo, de alguna manera, ella se aleja, se vuelve distante, fría, irritada, desapegada. No tiene sentido a primera vista. Después de todo, ¿no debería la estabilidad ser la base del amor, la confianza y la conexión? ¿No debería ser la consistencia lo que la haga sentirse más segura, más conectada, más amorosa? En teoría, sí, pero en la práctica, especialmente cuando la sombra femenina está a cargo, la estabilidad a menudo desencadena el aburrimiento en lugar de la conexión. El trabajo de Carl Jung explica esto perfectamente. Cuando alguien lleva un vacío interno no resuelto, el inconsciente comienza a anhelar estimulación, no estabilidad, porque la estabilidad crea quietud, y en esa quietud el vacío psicológico se vuelve imposible de ignorar. Sin el ruido del caos, el drama o los altibajos emocionales, la persona se queda cara a cara con ella misma, con su propia sombra, con sus propias heridas, con su propia desconexión del ser. Para alguien que opera inconscientemente desde este lugar, el caos se siente más seguro que la paz. El drama se siente más cómodo que la calma. La montaña rusa de la intensidad emocional se siente viva, mientras que la quietud de la estabilidad se siente sofocante. Es por esto que ves el patrón repetirse una y otra vez. Ella persigue la emoción, desea los altibajos de la seducción, la adrenalina de lo desconocido, el subidón de dopamina de la imprevisibilidad. Pero en el momento en que la relación entra en la fase de estabilidad, cuando el misterio se desvanece, cuando la rutina se establece, el vacío interno comienza a susurrar nuevamente. La hambre regresa, la inquietud crece y luego comienza la retirada. Sus mensajes se hacen más cortos, su presencia se siente más fría, el entusiasmo desaparece. El mismo hombre que antes la hacía sonreír, ahora se siente como una irritación, simplemente por existir en su espacio. Los hombres se quedan cuestionándose. ¿Fui demasiado amable? ¿Fui demasiado predecible? ¿Debería haber jugado más juegos? ¿Debería haber retenido el afecto para mantenerla adivinando? Pero la verdad es que ninguna de estas estrategias aborda el problema real. El problema no eres tú. El problema es que ningún hombre puede escapar de la relación de una mujer con su propio aburrimiento, porque su aburrimiento no se trata realmente de ti. Se trata del silencio que crea la estabilidad. Ese silencio expone la sombra, las partes no sanadas, el vacío que la atención, la validación
y la estimulación externa no pueden arreglar. Y cuando eso sucede, el inconsciente comienza a buscar algo o alguien nuevo, algo emocionante, algo caótico, algo que ofrezca la ilusión de vitalidad sin requerir el trabajo real de sanación interior. Es por esto que la misma mujer que antes afirmaba desear paz, seguridad y estabilidad, de repente se encuentra atraída por el caos, la imprevisibilidad o la emoción de los juegos emocionales. No porque sea conscientemente cruel, sino porque su inconsciente está ejecutando un programa, una estrategia de supervivencia para evitar sentarse en la incomodidad de su propio vacío interior. Y aquí es donde innumerables hombres se rompen, tratando de ser tanto el lugar seguro como la fuente de estimulación infinita. Pero la verdad es brutal. No puedes ser ambos. La estabilidad y el caos no pueden coexistir, y tratar de convertirte en su circo para evitar su aburrimiento solo destruirá tu propia paz. Esto no se trata de jugar juegos más duros, no se trata de manipular el deseo. Se trata de entender la verdad psicológica. Si su paz se siente aburrida, no es porque la paz sea el problema. Es porque su relación con ella misma está rota. La máscara de la independencia. La sociedad moderna ha popularizado la imagen de la mujer independiente, fuerte, empoderada, que no necesita a nadie, que no le rinde cuentas a nadie. En la superficie parece poder, parece libertad, parece evolución, pero debajo de la superficie, para muchas, esta máscara de independencia oculta algo mucho más oscuro, un profundo miedo a la intimidad, la vulnerabilidad y la verdadera conexión. El trabajo de Carl Jung con la sombra ayuda a decodificar esto perfectamente. Cuando alguien se desconecta de su ser interior, de sus heridas, sus miedos, su dolor emocional no resuelto, la psique construye defensas, crea máscaras, y una de las máscaras más comunes en la psique femenina moderna es la hiperindependencia. En la superficie, ella dice, no necesito a nadie, pero debajo de la superficie, el inconsciente susurra, si dejo que alguien me vea realmente, verá lo vacía que me siento por dentro. La independencia se convierte en un escudo, una manera de evitar la aterradora vulnerabilidad de la intimidad, porque la intimidad requiere ser vista, requiere quietud, requiere dejar de actuar, quitar la máscara y enfrentar lo que realmente está allí. Para alguien cuya sombra contiene heridas no procesadas, el abandono, el rechazo, la traición, la verdadera intimidad se siente peligrosa. Cuanto más cerca alguien se acerca, más fuerte se vuelve el miedo inconsciente, por lo que el mecanismo de defensa entra en acción. La independencia se convierte no en una elección, sino en una compulsión. Y aquí está la paradoja. Ella anhela el amor, pero lo teme. Ella desea cercanía, pero la rechaza. Anhela una conexión profunda, pero la sabotea en el momento en que se vuelve real. Porque la verdadera intimidad amenaza con exponer el vacío mismo que ha pasado toda su vida tratando de ocultar. Es por eso que ves patrones donde ella oscila entre desear atención y huir del compromiso, entre exigir conexión y rechazar la estabilidad, entre seducir y descartar, porque la sombra tanto ansía como teme ser vista. La hiperindependencia no es la evidencia del poder femenino sanado, sino a menudo la evidencia de heridas femeninas no sanadas, heridas que susurran: si dependo de alguien, me decepcionaré. Si confío, seré traicionada. Si dejo que alguien entre, verán las partes de mí que no puedo aceptar. Esto no es fuerza, esto es armadura, es supervivencia, y es una estrategia de supervivencia que destruye la conexión, el amor y la intimidad en el proceso. Para los hombres atrapados en esta dinámica, el dolor es agudo y confuso. Un momento eres atraído por su intensidad, su confianza,
su independencia magnética. Al siguiente eres rechazado, apartado, hecho sentir irrelevante por atreverte a acercarte demasiado. Y la verdad es que nunca fuiste rechazado por ser quien eres. Fuiste rechazado porque tu presencia amenazaba con exponer el vacío mismo, que ella ha pasado su vida ocultando, incluso de sí misma. Por eso nunca fuiste el problema. Esta es la realización más dolorosa para la mayoría de los hombres que sobreviven a esta tormenta psicológica. Después de la montaña rusa emocional, la seducción, la intensidad, la conexión, la repentina frialdad, el rechazo, te quedas de pie en las ruinas cuestionándote todo. ¿No fui suficiente? ¿Hice algo mal? ¿Deberían haber sido más, intentado más, sido diferente? La mente gira desesperadamente buscando una respuesta, un cierre, una comprensión. Pero la cruel verdad es esta. Nunca fuiste el problema, tampoco fuiste la solución, porque nunca se trató de ti. Se trataba de la guerra interna de ella, que comenzó mucho antes de que llegaras y continuará mucho después de que te hayas ido. Lo que experimentaste no fue un reflejo de tu valor. Fue un reflejo de su relación no resuelta consigo misma, su propio vacío, su sombra, su desconexión de su mundo interior. Tú eras el espejo, y cuando un espejo empieza a reflejar cosas que alguien no quiere enfrentar, la respuesta natural del inconsciente es simple: romper el espejo. Por eso, el hombre que trata más, ama más, da más, se doblega más, solo se encuentra castigado por ello, porque el problema nunca fue la falta de esfuerzo, fue el hecho de que el esfuerzo no puede solucionar una herida que no te pertenece. La atención que diste no fue suficiente, no porque tu atención fuera defectuosa, sino porque la atención nunca fue la verdadera necesidad. El amor que ofreciste no fue suficiente, no porque te faltara amor, sino porque ningún amor puede sustituir la ausencia del amor propio. En verdad, fuiste usado, no conscientemente, no con mala intención, sino como una herramienta psicológica, un anestésico temporal para el dolor que ella se niega a enfrentar dentro de sí misma. Cuando entraste en su vida, te convertiste en el subidón de dopamina, el vendaje emocional, la escapatoria de su propio reflejo. Pero los vendajes se desgastan, la dopamina se desvanece, y cuando eso sucedió, la misma presencia que una vez trajo consuelo, se convirtió en insoportable, no porque tú cambiaras, sino porque te quedaste el tiempo suficiente para que la fantasía se derrumbara y la realidad de su propio vacío resurgiera. Y fue entonces cuando llegó el descarte, frialdad, distancia, silencio y el brutal intento de convencerte a ti y a ella misma de que tú eras el problema, pero no lo eras, nunca lo fuiste. Carl Jung lo dijo de la mejor manera: hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Nunca fuiste el problema, tú eras el espejo, y esa era la verdadera amenaza. Y aquí está lo que nadie te dice. Reconocer este patrón no es suficiente, porque entenderlo es solo el primer paso. Si no comienzas a trabajar en tus propios patrones inconscientes, tu propia sombra, seguirás atrayendo las mismas heridas en un cuerpo diferente. Esa es exactamente la razón por la que creé el método SIM, una herramienta práctica basada en el trabajo con la sombra, integración y mindfulness. Solo 5 minutos al día para convertir el caos emocional en claridad y, finalmente, liberarte de ciclos como este. Encontrarás el enlace al ebook en el comentario fijado, porque la verdadera escapatoria no se trata de arreglar a ellos, se trata de finalmente elegirte a ti mismo. Hay una cruel e incómoda verdad para la que nadie te prepara. Puedes ser el mejor hombre que ella haya conocido y aún no ser suficiente para alguien que no es suficiente para sí misma. ¿No puedes amar el vacío de alguien?
No puedes arreglar lo que estaba roto mucho antes de que llegaras. No puedes salvar a alguien de una guerra que está decidida a evitar luchar dentro de sí misma. Y la parte más cruel, tal vez ella nunca lo vea. Se moverá, encontrará otro y otro, cada uno convirtiéndose en la siguiente escapatoria temporal, la siguiente distracción emocional, el siguiente hombre que entra en el mismo ciclo creyendo, al igual que tú lo hiciste, que esta vez es diferente. Pero el vacío permanece, la sombra permanece, la hambre permanece, porque ninguna cantidad de atención, afecto, admiración o devoción puede llenar el vacío que viene de estar desconectado de uno mismo. Y aquí está la píldora más amarga que jamás tragarás. Nunca se trató de ti, y nunca lo será. Simplemente estuviste allí, un reflejo, una proyección, una solución momentánea, y el día que te des cuenta de eso, algo cambiará. Dejarás de culparte a ti mismo, dejarás de negociar con un fantasma, dejarás de intentar sanar la sombra de otro a expensas de tu propia luz. Finalmente entenderás lo que nadie te dijo. El momento en que dejas de perseguir lo roto es el momento en que te das cuenta de que nunca fuiste tú quien estaba roto. Y si piensas que esta verdad es cruel, espera a darte cuenta de esto. Ella lo hará una y otra vez, porque hasta que se enfrente a sí misma, su deseo siempre será hambre disfrazada de amor.